Hola, para mí es un privilegio estar con ustedes en esta última entrega de la serie Código Vivo. Y Código Vivo, como dijo Iván uno de estos domingos, se trata del ADN de las personas que pertenecemos a Vida Bogotá, por eso vivo. Y yo quería comenzar preguntándoles si ustedes tienen de pronto en su casa o han visto esos letreros que dicen en esta casa nos amamos, en esta casa nos reímos, nos perdonamos, damos segundas oportunidades, como esos valores que identifican a la familia. Hace unos años, aquí en Vida Bogotá, hicimos una imagen que ustedes la van a ver ahí en pantalla y esa imagen dice un vivo y presenta como 7 valores fundamentales del ADN de los que pertenecemos a Vida Bogotá. Habla de que un vivo reta el status quo, que un vivo sirve a otros, que un vivo toma iniciativa. Y uno de esos valores es un vivo ama a Jesús. Y ese es el que hoy yo voy a hablar. Les hemos estado hablando de algunos de estos valores porque nuestra serie no tuvo pues 7 domingos con cada uno de los valores, pero hemos hablado de algunos. Y hoy yo creo que el que vamos a hablar no es porque sea el que me haya correspondido a mí, pero pienso que no es un valor más, sino que realmente es como la base que sustenta todo lo demás que nosotros somos, y es un vivo ama a Jesús. Y el amor es un concepto tan distorsionado en estos tiempos que a veces es difícil pensar qué significa que un vivo ama a Jesús. Y digo que es un concepto desdibujado porque veo que mucha gente ahora dice, yo no creo en el amor. Y uno lo ve como reflejado, hay mucha gente joven ahora que dice, yo no me quiero casar, yo no creo en el amor. Y creo que de alguna manera tienen razón y dicen eso porque no han visto modelos coherentes de amor de pronto en sus propios hogares o alrededor. Y creo que eso nos muestra algo muy importante del amor, y es que para poder creer en el amor y para poder amar, necesitamos ver el amor de alguien en acción. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Y eso es precisamente lo que dice uno de los más amigos de Jesús. Cuando él estuvo en esta tierra, Jesús tuvo como un grupo de amigos, un parche como de 12, y dentro de esos 12 tuvo 3 que eran sus más cercanos. Y uno de ellos se consideraba tan cercano que cuando él hablaba de sí mismo, él no decía como su nombre, él no decía Juan, sino que él dice el discípulo a quien Jesús amaba, o el discípulo amado. Entonces Juan escribió, entre muchas de las cosas que escribió, que nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, él escribió una cronología, o digamos la historia de la vida de Jesús, que es lo que encontramos en el Evangelio de Juan, pero además de eso él escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Y en primera de Juan él dice esto con respecto al amor, y pensemos que muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿en qué consiste el amor? Y Juan dice esto. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo así? Estamos diciendo, hoy vamos a hablar de que un vivo ama a Jesús, y lo que estamos diciendo es que el amor no consiste en que yo ame a Jesús, sino en que Dios me ama a mí y envió a su Hijo para perdón de mis pecados. Pero si lo pensamos bien, realmente esto no es una contradicción, sino más bien nos presenta como un causa-efecto, ¿sí? Nos presenta que nosotros amamos porque nos amaron primero, porque hemos sido amados. No porque seamos muy inteligentes, ni muy buenos, ni muy piadosos, ni muy correctos o inteligentes. Un vivo ama a Jesús porque sabe que Dios lo amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de sus pecados. Nuestro amor es la respuesta a esa clase de amor.
Pero saber que Dios me ama de pronto puede ser algo para nosotros, no sé, teórico, lo podemos ver algo como, no sé, como decir el papel aguanta todo. Eh, y podemos hacernos la pregunta, pero ¿cómo saber que Dios realmente nos ama? ¿Cómo saben ustedes que una persona realmente los ama? ¿Qué dirían a eso? Ustedes dicen, mi esposo me ama. ¿Cómo sabes eso? Tengo un amigo que me ama realmente. ¿Cómo sabes que esa persona realmente te ama? ¿Qué dirías? Yo pienso que una de las maneras en que uno sabe que alguien lo ama es que esa persona está con uno en las buenas, pero especialmente esa persona está con uno en las malas. Y eso es precisamente lo que uno hace en los votos de un matrimonio, ¿cierto? Uno hace un compromiso de amar a esa persona en la salud y en la enfermedad, y enfermedad lo pondría con negrillas y en mayúsculas, en la riqueza y en la pobreza. O sea, esa persona que te ama se compromete y está contigo realmente, demuestra ese amor en la pobreza también. Y el amor verdaderamente se demuestra en las malas, cuando estamos en las malas. Y hoy quiero que miremos una historia increíble que está en la Biblia, que tiene mucho que ver con eso, con cómo es el amor de Dios cuando nosotros estamos en las malas. Y está en este evangelio que les dije que escribió este gran amigo de Jesús llamado Juan, en el último capítulo de la historia que él cuenta acerca de Jesús, en Juan 21, y es algo muy curioso porque Juan tiene 21 capítulos, pero en el 20 Juan ya empieza como a, no sé, como a cerrar el libro que él ha escrito, y entonces en el 20 él dice, estas cosas, él dice, muchas cosas se han escrito, les podría contar que si contara todas ellas no acabaría nunca de escribirlas, pero estas que he escogido para contarles, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que puedan tener vida en su nombre. Entonces uno diría, el libro se acabó, pero no. Cuando Juan termina ahí, hay como un apéndice, el capítulo 21, y el capítulo 21 es una aparición de Jesús después de que él ha resucitado. Jesús se apareció varias veces a sus discípulos, pero esta vez que él aparece después de haber muerto y resucitado es algo muy, muy, muy especial. Y no les voy a leer todo, pero les voy a contar un poco la historia de lo que nos narra Juan aquí, y es que Jesús no, los discípulos estaban Pedro, Juan, ese convito que les cuento, pero había otros, Tomás, estaban por ahí, estaban juntos, nos dice la Biblia, y resulta que Pedro dice, ay, oigan, yo me voy a ir a pescar. Entonces ellos le dicen, bueno, ay, Pedro, nosotros vamos contigo, y ellos se van a pescar, pasan toda la noche pescando, y adivinen qué pescaron. Nada. Toda la noche pescando, ellos no pescan nada, y cuando ya van como devolviéndose, aparece un hombre y les dice que les pregunta, ¿ustedes tienen algo de comer? Y ellos le dicen, no pescamos nada. Entonces este hombre les dice, oigan, ¿por qué no tiran la red hacia el lado derecho? Y yo pues me imagino también el pensamiento de ellos como, o sea, llevamos toda la noche pescando, ¿por qué piensas que no vamos a tirar este lado? Pero en fin, ellos tiran la red hacia el lado derecho y se llena la red de peces de tal manera que ellos no pueden casi ni sacar las redes. Y en ese momento es muy curioso porque la narración es tan detallada que dice que había 153 peces. Están ellos ahí jalando y Juan tiene como un chispazo y él dice, ¡ah! No es cualquier señor, es Jesús. Y pega así un grito. Ellos están todavía ya sacando las redes y cuando Juan dice eso, Pedro, ven lo que dice, Juan 21, dice, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa porque estaba como semidesnudo y se tiró al agua. O sea, Pedro, ¡ah! Es el Señor, se recoge, sale corriendo y pues tienen un encuentro increíble ahí con Jesús. Jesús les dice, bueno, traigan esos peces, vamos a desayunar. Asan los peces, desayunan. Me imagino que debe haber sido un tiempo increíble ahí, hablando, ellos preguntándole, él contándoles. Y después de ese desayuno, Jesús como que llama a Pedro a un lado
y iba a tener una conversación muy especial con Pedro. Muchas Biblias titulan este pedazo, Jesús restituye a Pedro. ¿Por qué? Porque la última vez, antes de este momento que Jesús se encuentra con Pedro, es en la última cena, cuando Jesús les está diciendo a ellos, bueno, ya mi tiempo con ustedes ha terminado, yo voy a morir, y no solamente voy a morir, sino que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces Pedro jode a Juan y le dice, pregúntele usted que es tan cercano y tan amado, pregúntele quién es. Entonces Juan le pregunta, Señor, ¿y quién es? Y entonces Jesús ahí como en un código le dice, al que yo mojé el pan y le entregue este pedazo de pan, y ese pues es Judas, ¿no? Y yo me imagino ahí, no lo dice, pero me imagino todos como, uy, no, terrible. Y después de eso, uno piensa, uy, terrible, Judas lo va a traicionar. Jesús les dice, miren, a donde yo voy, ustedes no van a poder estar conmigo. Y sale ese carácter de Pedro, que es así todo impulsivo, y le dice, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Por ti daré hasta la vida. Y ahí resalta la actitud de Pedro. Pedro era una persona súper extrovertida, súper hablador. Él preguntaba, él decía, él dice, Señor, ¿cómo así que no podemos ir contigo? Yo por ti daré hasta la vida. Yo estoy contigo, yo doy, mejor dicho, lo que sea por ti. Y él se sentía sobrado, valiente, y Jesús le dice, ¿tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Quién sabe qué pensaría Pedro? Si Pedro diría, ay, el Señor está loco, ¿por qué está diciendo eso? Yo no voy a hacer eso. No sabemos lo que pasa, pero lo más triste es que después de esa conversación, ellos se van al jardín de Getsemaní, arrestan a Jesús, se lo llevan. Los discípulos como que de lejitos se van ahí como para ver qué es lo que está pasando. Y finalmente Pedro está como en un patio cerca de donde están juzgando a Jesús, está en torno a una hoguera y 3 veces le preguntan diferentes personas, oye, ¿tú no eras discípulo de Jesús? Y Pedro, no. La segunda vez otra, no. Y la tercera vez Pedro ya como que con groserías le responde, ustedes es que no entienden, o sea, yo no lo conozco. Y apenas Pedro dice eso, el gallo canta 3 veces. Y yo no sé, pero me imagino cómo se debió haber sentido Pedro de desdichado, o sea, él acababa de decirle al Señor que daría la vida por él, de pensar, o sea, terrible, terrible, o sea, le fallé al Señor lo que él ya me había dicho. Pero quiero que volvamos entonces a este momento donde vuelve Pedro después de esa gran falla, después de que matan a Jesús y él ve todo lo que hacen, o sea, ¿cómo se sentiría Pedro? Pero Jesús resucita y Pedro tiene un nuevo encuentro, una nueva oportunidad con Jesús. Y vamos a leer lo que nos narra Juan en el capítulo 21 a partir del versículo 15, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Yo me imagino ese momento y esas preguntas de Jesús y esa oportunidad que le da Jesús a Pedro de decir, Pedro, yo no te desecho.
O sea, tú la embarraste y vamos a ver ahorita que el amor de Jesús no es que diga como, no, Pedro, aquí no pasó nada ni nada, sino que el amor de Jesús nos confronta con nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento. Jesús le pregunta, ¿me amas? Jesús, por algunos detalles que vamos a ver del pasaje, le lleva a ese momento de la negación sin decirle, Pedro, tú me negaste, eres la embarrada, yo sí sabía, yo te lo había dicho, ¿sí? La típica frase, te lo advertí, yo te lo dije, o sea, ¿cómo no lo viste venir? No, Jesús no le dice nada de eso, pero le da una oportunidad de ser confrontado con lo que había sucedido. ¿Y cómo vemos esto? ¿Dónde había negado Pedro a Jesús? ¿Se acuerdan que les dije que el Evangelio nos narra que era alrededor de un fuego? Y es otra vez alrededor de un fuego que Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y no solo eso, sino que 3 veces Jesús dijo que no conocía, Pedro dijo que no conocía a Jesús. Y Jesús le hace 3 veces esta pregunta, como recordándole y como dándole la oportunidad, o sea, me negaste 3 veces, bueno, yo te voy a dar la oportunidad de que 3 veces vuelvas a reafirmar mi amor. Y le pregunta, ¿me amas más que estos? De alguna manera como comparando, seguramente vemos en la actitud de Pedro que él era como, oh, Jesús, yo soy aquí el líder, yo soy aquí el capo, y Jesús le da la oportunidad de que él diga, me amas más que estos, que reflexione como en lo que él pensaba antes. Pedro estaba muy seguro de sí mismo, pero ahora Jesús le daba la oportunidad de que él viera realmente quién era, pero no por eso lo descalificaba. Y a pesar de que Jesús le pregunta 3 veces, Pedro no se queja, sino le dice, pero Señor, o sea, ¿tú qué? ¿Tú me la estás dedicando? O algo así. Él no se indigna porque hay un verdadero arrepentimiento por el dolor de lo que él ha hecho. Pedro se hace responsable y saben que Jesús no le habla de la traición en sí, no le dice, sí, o sea, mira lo que hiciste, te avergonzaste de mí, pero al utilizar la pregunta, ¿me amas?, le estaba mostrando a Pedro que detrás de esa negación estaba realmente lo que Pedro ponía por encima de su amor a Jesús, de pronto su propia vida, ¿no? Él dijo, yo voy a salvar mi vida, o sea, si yo digo que yo soy seguidor de él en este momento, pues me pueden matar, lo que sea. Hasta que Pedro no vivió este momento tan terrible de fracaso ante Jesús, seguramente no había entendido que no se trataba de sus actos, de su valentía, de sus capacidades. Al fallar se dio cuenta de que se trataba era de Jesús, y creo que esa es una gran enseñanza para nosotros a través de este pasaje y de lo que Pedro vivió. Muchas veces uno piensa, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y fallamos, y Jesús ahí le estaba permitiendo a Pedro ver, Pedro, no se trata de lo que tú vas a hacer, sino de lo que yo he hecho. Y fíjense cómo es de irónico, porque él dijo, mi vida daré por ti, fue lo que Pedro le dijo a Jesús, y al final el que resultó dando la vida por Pedro fue Jesús. Y a veces así somos nosotros creemos que somos nosotros los que vamos a hacer cosas por Jesús, y realmente fue Él el que hizo por nosotros cosas. El amor de Jesús nos da una nueva oportunidad a pesar de haber fallado y a pesar de que seguimos fallando, y eso es algo increíble. Pedro era muy orgulloso, había hecho una promesa muy grande, nunca te voy a dejar, y después de eso uno se pone a pensar qué quedaba de la reputación de Pedro aún ante sus propios amigos, ¿sí? O sea, ellos lo habían oído cuando él dijo yo nunca te voy a dejar, luego supieron lo que Pedro había hecho, ¿qué quedaba de él? Las buenas noticias, el Evangelio de Dios es que Dios puede limpiar nuestro pasado, nuestras acciones, nos da una nueva oportunidad, de verdad que Él no nos desecha, Él restaura nuestro pasado. Este es un encuentro, este encuentro es la restitución
de Pedro para ser el gran líder de la iglesia después de semejante embarrada. O sea, Jesús decía, Pedro, yo confío en ti a pesar de lo que pasó, porque ahora en este momento en que tú reconoces que no es por tus fuerzas, por tus capacidades, por tu valor, es donde tú estás listo para llevar a cabo la misión que yo tengo para ti. No se trata de ti, sino que se trata de Jesús. Dios es experto en tomar los pedazos rotos de nuestra vida para hacer una vasija útil. Pedro, no te desecho, todo lo contrario, estás listo para trabajar en la misión. Tu labor es cuidar a las personas. Y por último, quiero que pensemos que nuestro amor a Jesús se demuestra en acciones. Obediencia al mandamiento de amarnos unos a otros. Pedro en este momento ya tenía la actitud correcta de humildad frente a sí mismo y respondió a Jesús en obediencia. De pronto no lo vemos ahí cuando, Jesús le dijo 3 veces, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Y Pedro, no vemos ahí que él le dice, sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero en el resto de la historia del Nuevo Testamento vemos que, que Pedro respondió en obediencia a lo que Jesús le había mandado. Él se encargó de cuidar a esos discípulos, de llevarlos, de ir trayendo y enseñando y cumpliendo esa misión que Dios les había dado. A veces no nos gusta mucho pensar que amar tiene que ver con obediencia. Pero repetidamente Jesús, cuando estaba hablando a sus discípulos, y ustedes lo van a ver ahí en la pantalla, Jesús dijo que el amor tiene que ver con la obediencia. En Juan 14, versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. 23, el que me ama obedecerá mis palabras y mi Padre lo amará y haremos morada con él. Y el 24, el que no me ama no obedece mis palabras. Y es que miren, la obediencia tiene que ver mucho con la persona que nos está diciendo lo que debemos hacer. Si nosotros sabemos que esa persona nos ama y que sabe lo que es mejor, pues nosotros vamos a hacer lo que es un acto de confianza en esa persona, y creo que es la mayor demostración de amor que nosotros podemos tener hacia Jesús. Si Él nos dice algo, pues es porque sabe que es lo mejor para nosotros, y si nosotros lo amamos y confiamos en Él, pues vamos a hacerlo y vamos a obedecer. ¿En qué debemos obedecerlo? En todo, pero principalmente en amar a los demás. Quiero que miremos rápidamente este pasaje, este versículo que está después de lo que les leí, de que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Luego Juan dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Porque Dios ha decidido llevar a cabo las buenas nuevas a través de nosotros, del amor entre nosotros y el amor que damos a los que no lo conocen. Nos llama a ser parte de su misión en el lugar donde estamos. Y quiero que volvamos y terminemos con esto. ¿Se acuerdan que les hablé de esas 7 características de un vivo? Y realmente serían esas 6 características de un vivo que ama a Jesús. Y quiero que terminemos pensando en esto. Porque Jesús nos amó primero, nosotros lo amamos a Él. Y porque amamos a Jesús, amamos a las personas. Y porque amamos a las personas, servimos con amor. Porque amamos a las personas, estamos dispuestos a dar la vida por ellos. Porque amamos a las personas, somos generosos, tomamos iniciativa, somos íntegros, retamos el status quo. Y quiero preguntarte esto para que terminemos. ¿Y tú qué responderías a Jesús si hoy se apareciera y te dijera, ¿me amas? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en este día porque tú eres un Dios increíble, eres un Dios que no nos desecha cuando ves realmente lo que somos, Señor. Tú nos has visto en nuestros peores momentos, nos permites también conocer nuestros propios fracasos y a partir de esos fracasos, de esas piezas rotas, Señor, tú nos restauras, haces una vasija útil para ti
y nos dices, yo cuento contigo para mi misión y estás esperando nuestra respuesta. Nos haces la pregunta hoy, ¿me amas? Nos haces la pregunta, ¿quieres ser parte de esta misión que yo tengo? Porque yo te amo y cuento contigo. Pero ¿cuál es la respuesta que nosotros vamos a darle hoy a esa pregunta que Jesús nos hace? ¿Me amas? Queremos amarte, Señor, queremos amarte amando a los demás. Reconocemos que no lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas y por eso tú viniste a morir en la cruz por nosotros. Pero reconocemos que contigo, Señor, todo lo podemos, que podemos ser generosos, que podemos tomar iniciativa, que podemos perdonar, que podemos, Señor, hacer tantas cosas porque tú vives en nosotros, Señor. Gracias por eso, gracias por restaurarnos, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.